Somos soldados de la paz en las guerras del odio. Amor lo único obvio, para pensar con claridad, calma tantos agobios. Mañana será otro episodio. Somos soldados de la paz en las guerras del odio. Amor lo único obvio, para pensar con claridad, calma tantos agobios. Mañana será otro episodio. Bueno, es un privilegio para Cascos Azules estar hoy con alguien que de Buenos Aires justamente lleva adelante el Instituto de Estudios Estratégicos de Buenos Aires. El general Heriberto Auel, no sé cómo va a funcionar mi general o el que él me diga Eduardo, que es lo que siempre pedimos, pero bueno, vamos a intentar en este aprendiz de brujo, aprendiz de periodismo que uno pretende, pero es un verdadero honor. Estamos en el Jockey Club, en minutos va a disertar Horacio Calderón también. Mi general, un gusto estar. Le agradezco mucho la invitación. No, por supuesto, y gracias también la acogida acá para poder iniciar esto. A nosotros nos llena de orgullo que un general de su trayectoria, que tenga este protagonismo, esta visibilidad, esta contestación que alguna vez dio a un tribunal que me gustaría también repasar en algún momento, haya sido Casco Azul. Recién repasábamos lo que alguna vez había dicho Borges, que nunca los militares habían escuchado fuego de metralla. Cuéntenos un poco esa experiencia suya. Bueno, fíjese lo que usted me dice de Borges, yo lo recuerdo. Muchos de los que pretenden el control civil de los militares, lo único que escucharon en su vida son los petardos de fin de año. Bueno, yo tengo dificultades auditivas de los polígonos. Por supuesto que no tenemos, gracias a Dios, una larga experiencia en combate. Al contrario, las Fuerzas Armadas se organizan, se adiestran, se equipan para retener la paz. Así que, Borges, algo hemos conseguido, pero llegado casi fines del siglo XX, tuvimos dos guerras. Nos impusieron dos guerras. Una guerra difícil, muy difícil, porque era sorpresiva. Una guerra revolucionaria que hoy se pelea nuevamente frente al macroterrorismo. En aquel tiempo era un terrorismo ideológico. Pero era la primera vez que el Estado, o un Estado, se enfrentaba no frente a otro Estado en una guerra internacional, sino en una guerra interna, en principio, no con militares, sino con milicianos, capacitados, ideológica y adiestrados en el uso del arma, por un proceso de todo el hemisferio sur de carácter revolucionario. Nos querían imponer el comunismo a través de la fuerza. Y el poder vicario soviético en Iberoamérica era Cuba y lo sigue siendo. No habría el problema que hoy tienen los venezolanos si los cubanos no estuviesen detrás. Y lo seguirán estando. Ahora bien, me tocó ir a Medio Oriente, a la línea del cese de fuego del Canal de Suez, inmediatamente después de la Guerra de los 6 días. Año 68, todo el 69 y parte del 70. Bueno, nosotros en el diálogo diario entre observadores militares de las Naciones Unidas le llamábamos la línea del fuego permanente a la línea del cese del fuego. Era la línea Barlet para los israelíes. Los israelíes tenían un bloqueo, un shelter, del tipo que Rommel había creado con el Afrika Korps de África del Norte, en particular en las fortificaciones de Tobruk. Del lado egipcio había obras asesoradas por los rusos de cielo abierto. En cambio, los shelters eran pozos excavados por los bulldozers,
las grandes máquinas de trabajo para mover la arena, y con las durmientes del ferrocarril y las vías del ferrocarril que salían de Cantara Control Center en el medio del canal hasta llegar al Líbano, tendida por los ingleses durante la Primera Guerra Mundial, construían con materiales del lugar un sostén con los durmientes y el techo con 3 filas soldadas con soldadura eléctrica de rieles, de modo tal de que después las mismas máquinas topadoras tapaban todo esto. Era una pequeña duna que tenía visión en los 360 grados y desde donde se podía tirar con armas pesadas. Bueno, había por supuesto una sola puerta de ingreso y los observadores no podían ingresar. Yo los vi construir. Ahora, durante un año he visto que tiraban con artillería sobre esas fortificaciones y yo decía que las despeinaban, les sacaban la arena, pero nunca tocaban lo que había dentro. El problema era para los egipcios, porque tenían abiertas no la fortificación del tipo Rommel, sino un socavón en arena con algunas maderas que permitían que la arena no cayera y las tapara, y de noche eran rociadas con napalm por la Fuerza Aérea. Así que era una escena realmente espantosa. Ahora, esa capitalización de experiencia, nosotros las compartíamos dentro de un conjunto de cuántos otros países. ¿Cuál era el tipo de protagonismo que podía tener Argentina justamente compartiendo con otras nacionalidades? Lo que era un tema que, si se quiere hoy por hoy decir humanitario, era la observancia de la tregua, era el mantenimiento, era la tregua que estaba sostenida. Primero que tenemos que tomar conciencia de una cuestión. Naciones Unidas, en lo que hace a estas operaciones de retención de la paz, en aquel tiempo y probablemente sigue siendo aún, debido a la enorme presencia de Hammarskjöld en Naciones Unidas, estaba conducida por finlandeses, suecos, dinamarqueses. Me consta. El comandante nuestro era un general dinamarqués de la Segunda Guerra Mundial, Odd Bull. Tenía casi 80 años ya en aquel momento. Y nos defendió a capa y espada, un hombre profesionalmente muy capacitado. Pero nosotros vivíamos bajo el fuego permanente. Empezaba la mañana. Al amanecer, los egipcios salían de los pozos en que estaban y, además de bostezar cosas que oíamos, porque el canal tiene 150 metros, Claro, sí. y en el desierto cualquier ruido se escucha a mucha distancia. Sacudían las matas Para con el resto. la arena y ahí un single rifle shot, es decir, un tiro de fusil lo tumbaba. Y ahí empezaba la respuesta. A ese tiro simple se le contestaba con todos los fuegos de la infantería que estaba en ese lugar, incluyendo morteros, y a los 20 minutos empezaba el fuego de artillería, que no paraba todo el día, porque eran regimientos de artillería formados por 3 grupos de artillería provistos a Nasser por la Unión Soviética en aquel tiempo, y que de noche era un espectáculo verlos, porque ocupaban un frente impresionante de 2 kilómetros, las bocas de fuego. Bueno, eso provocó 7 bajas entre los observadores. Estamos hablando del año 69. Pero nos quemaron en un año el 75% de los vehículos con
que nos movíamos. Y el 80% de los lugares donde nosotros vivíamos, que eran camiones adaptados, colocados sobre tambores de combustible, que funcionaban como observatorio. Y era el dormitorio, la cocina, el depósito. Un poco más. Y al lado teníamos siempre otro local más pequeño para el oficial de enlace israelí que nos controlaba. Que nos controlaba, claro. Nos controlaba las comunicaciones. Y cruzando el canal, habría observadores también, claro, que estaban controlados por un egipcio. Es decir, había que tener una gran disciplina de tráfico porque cualquier palabra fuera del lenguaje de comunicaciones radiales era inmediatamente señalada por el observador, por el oficial de enlace, porque podía de alguna manera dar una señal al que estaba en escucha. La responsabilidad de imparcialidad y neutralidad que tenía que ser requerida. A mí me tocó una sola vez ver morir a mi compañero, éramos dos. Estaba con un sueco, un capitán recién llegado al canal. Le recomendé que no subiera al lugar donde estábamos, que era el puesto observatorio, que no estuviese arriba. Y bueno, recién llegado, además el que le hablaba era en Sudamérica. Entiendo también eso. Normalmente nos preguntaban si había muchos indios acá. Tal cual, ¿no? tal cual. Un día me dijeron, ese mapa de la Argentina tiene errado abajo la escala. Porque no, está bien la escala. Porque si no, Suecia entraría varias veces. Sí, Justamente. Sí, Suecia entra varias veces. Pero eso nos servía a nosotros para reflexionar también acerca de lo que hacemos con el enorme espacio argentino. Un país casi despoblado y ellos viviendo sin sol, en medio de la nieve y con hielo, tenían un potencial y un nivel tecnológico, un nivel de cultura y educación. Yo les puedo asegurar que los chicos suecos que nos visitaban en la casa nuestra en casa, conocían de memoria todas las dinastías de los pasados. Es una monarquía. Y además conocían todas las capas geológicas del suelo sueco. Es decir, no sabían dónde quedaba esa Argentina que nosotros. Total. Pero de lo de ellos conocían todo a fondo. Bueno, aprendimos muchísimo. Desde el punto de vista militar, he visto operar en el desierto a los tanques israelíes y he visto operar en el desierto a las armas antitanques egipcias, permanentemente. Me ha tocado sacar muertos calcinados de adentro de los tanques que eran tocados por los ricoides, los cañones intrasoseros, que los nuestros son 10.5 y los de ellos, los soviéticos, eran calibre 7.5. Bueno, aprendimos muchísimo desde el punto de vista militar, pero también aprendimos muchísimo desde el punto de vista sociológico. Aprendimos que eran los árabes como cultura, como sociedades son absolutamente diferenciadas. Hemos conversado muchísimo con las tribus del desierto. Aprendimos que podíamos obtener información canjeándolo por 2 o 3 diarios, porque el tabaco lo enloquecía. Bueno, no sé si esto le da una idea de... y me da pie para otra cosa, porque recién estamos incursionando en esta querida Argentina que nos mueve a provocar este tipo de encuentros y de querer mejor defenderla. Y me lleva a una pregunta que tiene que ver con lo que de algún modo Naciones Unidas nos permite, nos obliga, nos dispensa, que es el famoso artículo 51, que cada país debe proveerse de su legítima defensa, y también de nuestra ley de defensa que nos obliga, ni hablar de la Constitución que nos manda, que es mandatoria, de armarse en defensa del país. ¿En qué medida
esa, y lo voy a decir a propósito, a ver si lo hago enojar, esa distracción de irse a cuidar la paz en otros países, que no se peleen dos chicos malos que están enojados, lo digo también con todo respeto, ¿en qué medida esto nos distrae de la formación militar, de la capacitación, de nuestro entrenamiento como militares habitualmente, porque nos distraemos con otra cosa, o no? Sí. Las Fuerzas Armadas son fundamentalmente un instrumento de la política exterior. El problema que tiene la Argentina es que carece de política exterior. Tiene una política internacional, que es otra cosa. Su inserción, el solo hecho de tener ahora una base china en Neuquén, de las guerras que vienen, las cibernéticas, las guerras en el espacio, no es una base militar armada, no, es una base militar tecnológica, donde hay medios y científicos militares que permiten completar la información que tienen los radares chinos desde China, pero en el otro hemisferio se complementan con otros localizados en puntos muy determinados. Piense usted que de la base de Neuquén se dominan los dos océanos. Bueno, es decir, al no tener una política exterior clara, históricamente, la Argentina carece de inserción internacional y no se apercibe de que está en el área de seguridad estratégica de una superpotencia, que está en conflicto con la otra superpotencia. Quiere decir que nos ponemos nosotros en una situación difícil porque vamos con nuestra propia cultura. Aquella es otra cultura, es otra área estratégica. Debemos reconocer que China es el imperio del centro, como lo fue históricamente. El imperio celeste, el imperio del centro, el que no salió, incluso en la Guerra Fría, a distribuir su revolución. Que ha habido chinoístas y maoístas en la Argentina, pero no porque los haya traído China, como si los trajo la Unión Soviética por vía Cuba. Eso está claro. Pero indudablemente que ahora hay una disputa de poder. Cuando implosiona la Unión Soviética se crea un vacío de poder. Y los vacíos siempre son llenados. La física detesta el vacío, como dice, y lo va a suplir con algo. Claro. Bueno, ahí viene un momento histórico en donde hay un solo poder, acuante, una sola superpotencia de pie, que es Estados Unidos, que gana la Guerra Fría. La gana Reagan sin disparar un solo tiro. La implosiona con una estrategia de aproximación indirecta, que está fuera del conocimiento de los dirigentes argentinos. ¿Guerra de las Galaxias? La Guerra de las Galaxias fue el instrumento que empleó para hacerle reconocer de que esa diferencia tecnológica le permitía anular a las capacidades nucleares, bacteriológicas o químicas que ellos habían tenido para una destrucción masiva. ¿Por qué? Porque las destruían antes de llegar a la. Tenía bases en el espacio exterior. Bueno, ni siquiera llegó a consolidar el proyecto de las galaxias. Solamente con el anteproyecto fue suficiente. Eso trajo un aviso que no podían alcanzar desde el punto de vista tecnológico. Ese escenario de una sola potencia fue variando. ¿Por qué? Y porque los rusos, con ayuda de Alemania, fueron recomponiendo al Estado, al Estado de la madre patria rusa. Y un hombre de la KGB, en vez de imitar a los fracasados, lo imitó al zar, o a los zares, sí, a los zares alemanes. Que siempre estuvo ese espíritu en el imperialismo. Pedro y Catalina. Rusia tiene históricamente una percepción de inseguridad. Entonces, siempre cuida sus límites.
límites y trata de expandirse para buscar el glacis, el acolchado frente al otro poder. Cuando la NATO, creyendo que podía hacer lo que quería en ese periodo inmediato a la implosión soviética, los países orientales de Europa, que habían sufrido durante años la ocupación soviética, fueron desplazando el límite de la OTAN, es decir, de la Organización del Atlántico Norte, que es una alianza militar. Y esto puso en guardia a Rusia. A punto tal que en algún momento una reunión de la NATO se hizo en Varsovia. Y me pareció tan chauvinista, tan poco prudente, que salieran unidades blindadas completas a desfilar como haciendo una suerte de demostración de fuerza, que era, como decimos en el barrio, mojarle la oreja. Claro, pero ahí se volvieron a instalar misiles de corto y mediano alcance, y esto hizo de que los rusos reaccionaran y rápidamente se volcaran a lograr nuevamente un nivel tecnológico y de fuerza con el apoyo del aumento del petróleo, porque es una potencia de gas a Europa que... Y el gas que es una coerción sobre Europa y sobre también los chinos, porque el gas de China es el gasoducto que iba destinado a Japón, que lo torció Putin sobre China. Mientras China observaba todo este escenario de ese juego de poder, de esa duplicidad de poder, y movía su economía. Y cuando su economía logró un nivel donde pudo obtener los insumos que no tenía en todo el mundo, empezó a construir puertos en lugares precisos con capitales chinos, tecnología china, y empezó a su vez a establecer las estaciones que le permiten ingresar al espacio exterior, que es lo que da patente de superpotencia. Muy bien. Quiere decir que en este momento China, Rusia y Estados Unidos tienen una silenciosa confrontación estratégica basada en otros temas, como son las culturas, como es la economía y como es la finanza. Entonces, China sale con sus finanzas, sale con su tecnología y ocupa espacios en África y en América del Sur para asegurarse acero, energía, que no tiene la que necesita, todavía están quemando carbón. Y por otro lado, como es excedentaria en su comercio exterior, finanza. Y empieza a encontrarse con el ámbito financiero internacional que maneja la OPEP, que con el Brexit tiene un severo problema hoy, y vamos a ver a dónde llega, a dónde alcanza la negociación que están haciendo, porque están perdiendo el 40% de sus exportaciones con Europa, porque Europa alguien que se vale de la espalda. Puede ser que haya tanto, yo no diría chauvinismo, tanto patriotismo. A ver, una vez escribí a colación del Brexit, el Reino Unido se desune, pero no tiene problema porque los británicos nunca fueron europeos, nunca se sintieron. No se sintieron europeos. Se sintieron sobre y fuera de Europa. Exactamente, y no tuvieron problemas en aliarse o a España, o con Alemania, o con Francia, o con quien fuere a los efectos. Le pusieron un señuelo a los alemanes y franceses para que se pelearan toda la vida. Por eso deben estar tan contentos de que se vaya el nene malo de la clase. Están, yo diría, agraviados del handoff, en términos rápidos. Creían que le iban a pedir que se quedara. Bueno. Es admirable. Porque hablando en términos estratégicos, es como el actor irracional que, yo digo, con una cierta veleidad, con un cierto vedetismo, acá espero que 51-50 lograron dividir
Así es. la unidad que monopólicamente casi siempre tuvo el rey. Sí, sí. Bueno, yo creo, no lloro por eso, desde ya. Así es. Pero Así es. qué sorpresa. Pero ellos que han sido los magos que han sabido dividir, poner estados tapones, como nos pusieron a nosotros acá, sacándonos la principal provincia del virreinato, Tal cual. porque tiene los puertos. Y lo que sigue siendo hoy Pakistán y lo que es Cachemira también lograron También lo hicieron ellos. dividir suficientemente mal como para que se siga peleando. Es un error histórico que han cometido cuando fueron a plantear esto en una elección. Un error histórico. Creo que sobradamente creían que esto iba. Es decir, algunas dirigencias no viven el ritmo de los acontecimientos de estos tiempos. Tal cual. La dimensión tiempo es cronológica, es de oportunidad y es de ritmo. Tal cual. La variante ritmo es la que más ha cambiado, porque está la aceleración que produce la investigación y desarrollo apoyada en la electrónica. La tecnología que uno nunca la quiere y que de algún modo se va imponiendo. Cuando yo era pibe, mis padres, los familiares nuestros, cambiaban el auto cada 15 años. Es el auto de la familia. Hoy, cada 6 meses hay una tecnología nueva. La manija de la heladera Siam era todo un simbolismo. Así es. Estamos con el general Heriberto Auel, un placer. No puedo prometer que esto sea corto, así que, porque es un placer debatir estas ideas y meternos como si estuviéramos entre casa y en pantuflas caminando por el mundo y conocer esto. Mi general, ya seguimos en un segundo con varias preguntas, algunas picantes también. Bueno, Nice, ¿cuánto tiempo? Espera, estamos con batería. ¿Te acordás la película que dice Battery Assist? Tenemos 80 minutos todavía para grabar. Ah, y tenemos batería. 80 minutos, sí. Ah, listo. Bueno. ¿Cómodo, mi general? bueno. Yo me hago un poco el histriónico, después usted me pone en caja y... Cuando usted ve que se alarga la cosa para cubrir otras preguntas, Es que uno fue aprendiendo un poco a las trompadas en esta nueva guerra que estoy tratando de librar, en la cual hay veces que digo, no fabriquen más tanques. En mi caballería decir eso es, o que no me vengan a decir que los tanques van a librar la batalla en el campo, porque no hay una sola foto de un tanque que esté en el campo, están todos en las ciudades, ¿no? Es decir, la guerra transita por otro lado.